Hola, hola, bendiciones. En este día de devocional de vida quiero impartir algo especial. Quiero compartir una palabra y quizás una de las preguntas que muchos nos hemos hecho en la vida cristiana, especialmente cuando empezamos el caminar con el Señor, es con respecto a la gracia o con respecto a la salvación. Es uno de los temas polémicos teológicamente hablando. Hay muchos pensamientos, muchas doctrinas con respecto al tema. Hoy lo que quiero compartir contigo no es un tema de debate, simplemente es una opinión personal, y no solo personal, sino que encuentro en la palabra un respaldo con respecto a la gracia. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 15, el versículo 16. Mirad bien, no sea que alguno caiga de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que cambió de una sola comida, que en cambio de una sola comida entregó su primogenitura. Entonces hay algo especial en estos textos bíblicos con respecto a la gracia. Yo no sé tú qué pienses de esto, pero a mí lo que la Biblia me enseña es con respecto a la gracia, que será que la gracia puede caer, aunque somos salvos por gracia, y estoy seguro de esa doctrina. Tenemos una vida eterna, hemos sido llamados para vida eterna, pero la salvación es un proceso. Yo pienso que la salvación es un caminar día a día con el Señor, es un proceso, como le dice Pablo a los Corintios, perfeccionarnos en la santidad. La escritura es clara, nosotros los cristianos, quienes hemos nacido de Dios, somos las primicias de sus criaturas. Aquí dice que Esaú, todos conocemos la historia de Esaú, cómo vende su primogenitura por un guiso de lentejas, cómo entrega su derecho de primogénito. La Biblia es clara con respecto a nosotros. Tú y yo, los cristianos, hemos nacido de Dios, por lo tanto somos las primicias de sus criaturas. Dicho de otra forma, somos los primogénitos. Tú y yo somos los primogénitos de Dios. Por consiguiente, la iglesia que somos nosotros es llamada la iglesia de los primogénitos, teniendo en cuenta lo que dice el versículo 23. El versículo 23 dice, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Tú y yo, la iglesia, según lo que dice la Biblia, si hemos nacido de nuevo, somos primogénitos. Los hijos primogénitos de Dios tenemos la primogenitura, porque no solo es un tema para Esaú, porque hay que revisarlo desde el contexto ahorita para la iglesia. Tú y yo somos primogénitos, los primogénitos del Padre, ¿sí? Y esa primogenitura incluye tres bendiciones especiales. Incluye la heredad de la tierra, la primogenitura incluye el sacerdocio, y la primogenitura incluye lo que es el reinado. No tendría tiempo para explicarte a nivel de todo el contexto de la palabra lo que esto significa, pero la primogenitura tiene unos derechos, tiene una bendición. Tú como primogénito, yo como primogénito, criaturas del Eterno, somos la primogenitura de Dios, somos primogénitos, tenemos una bendición y tenemos una heredad. Pero la Biblia es clara cuando dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que cambió por un plato de comida su primogenitura. Ahora recuerda que no solo Esaú fue un fornicario físicamente hablando, porque no lo dice la Biblia. Esaú no fue un fornicario físico. La Biblia habla de una fornicación espiritual, cómo vendió sus derechos, cómo vendió sus principios, cómo vendió sus valores. Pero sí, la Biblia habla de un hombre que también vendió su primogenitura, y este hombre se llamaba Rubén. Fue otro que perdió la bendición de la primogenitura. Si conoce la Biblia, recuerda que dice la palabra, se le exhorta a Rubén, tú que has entregado tu primogenitura y has vendido tus derechos, porque has rebosado en orgullo y porque te has acostado con la concubina de tu padre, por lo tanto has perdido el derecho de tu primogenitura. En el caso de Rubén sí fue un caso de fornicación físico, pero en el caso de Esaú fue un caso de fornicación espiritual. Como dice la escritura también en las cartas paulinas, dice, no adulteremos la palabra de Dios. Habla de un adulterio espiritual cuando se venden los principios y se venden los valores de la fe. Ahora, la pregunta a nivel global y a nivel teológico para muchos, ¿se pierde la salvación? ¿Se puede caer de la gracia? Hoy vengo con un texto bíblico, no para entrar en debate, simplemente es un concepto personal y algo que encontré en la palabra. Dice la escritura, mirad bien, analiza, piensa bien lo que estás haciendo, es lo que dice la escritura. Mira bien, no sea que alguno de nosotros caiga de la gracia.
Dice la Escritura, muy bien el versículo 15, mira bien, no sea que alguno caiga de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Recuerda que nosotros somos salvos por la gracia y por llamado tenemos vida eterna. Y es algo que nadie nos lo puede quitar porque la salvación es por gracia. Pero hay algo que puede estorbar la gracia, hay algo que interfiere en la gracia. Hay algo que puede interferir y algo que puede estorbar y algo que puede contaminar. Y no estoy hablando de los pecados macros y de los pecados más grandes que tú y yo catalogamos como adulterio, adicciones, prostitución, asesinato, robo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando simplemente de algo tan sencillo, entre comillas sencillo, pero dañino, que es el sentimiento de amargura. Recuerda que la Biblia dice, en Apocalipsis capítulo 21 dice que ni los borrachos entrarán en el reino de los cielos, ni los adúlteros, ni los adivinos, ni los hechiceros, ni los contenciosos, ni los celosos, ni los mentirosos. Dice la palabra, ni los cobardes entrarán en el reino de los cielos. Cada uno tendrá su paga en el lago que arde con fuego. Cada uno tiene su paga, el envidioso, el contencioso, el celoso. Pero analicemos bien este contexto de la raíz de amargura. ¿Cuántas situaciones en nuestra vida del pasado hoy en día están trayendo una temporada y una situación difícil en nuestra vida y ha nacido y ha brotado una raíz de amargura por la situación, el pasado que a muchos los acusa, a muchos el pasado todavía los persigue y debido a las heridas y a las circunstancias de su vida ha brotado una raíz de amargura? Pero quiero que pienses esto, hermano, hermana que me estás escuchando. Podemos asistir a una congregación, puedes pertenecer a un ministerio, pero tan sencillo como esto, puede que tú te cuides de no adulterar, te cuides de no fornicar, puede que hayas renunciado a, qué sé yo, cualquier adicción, cualquier pecado que ante la sociedad es grave, pero no podemos ignorar lo que está sembrado en el corazón, lo que el enemigo ha sembrado, como el rencor, como el odio, el resentimiento, la falta de perdón, y como textualmente lo dice la palabra, la raíz de amargura que ha brotado en los corazones de muchos y ha llevado que muchos cristianos vivan en una condición no apta ante el Señor. Cierto lo que dice la palabra, mi pueblo de labios me honra, mas su corazón está totalmente lejos. Si tú analizas qué es la amargura es un sentimiento duradero de dolor y de frustración. Por lo tanto, este sentimiento se adhiere a tu mente y se adhiere a tus acciones para que no veas la verdadera esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, para terminar, quiero decirte esto. Se puede caer de la gracia. Hay cosas que están arraigadas en nuestro corazón que puede estorbar la gracia para que disfrutemos del llamado que tenemos de la vida eterna y de la salvación. Tan sencillo como la raíz de amargura puede estorbar, y no solo estorba, sino que contamina. Recuerda que también la Escritura habla por medio de Tito, en Tito capítulo 2, el versículo 11 y el versículo 12 habla con respecto a la gracia. Vuelvo a la pregunta de esta enseñanza. ¿Se puede caer de la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Somos salvos por gracia? Claro que somos salvos por gracia, pero la gracia no puede ser utilizada para fines malos y para fines que vayan en contra de la voluntad del Señor. Tito capítulo 2 versículo 11 y versículo 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Amén. Y eso lo tenemos claro. El versículo 12 dice: educándonos a que vivamos en este siglo, escucha bien, sobria, justa y piadosamente. La gracia, aunque somos salvos por gracia, la gracia no puede ser utilizada para fines malos o para fines personales. Somos salvos por gracia, pero la Biblia dice que la gracia te educa. El tema de la salvación, la doctrina de la salvación es un tema de educación, de adoctrinamiento. Por eso el versículo 12, Tito dice, educándonos. Resalta bien esa palabra cuando dice educándonos a que renunciando a la impiedad. La gracia sencillamente no puede convivir todavía con nuestros patrones del viejo hombre y nuestros patrones pecaminosos. Sencillo. Por llamado tenemos vida eterna,
Pero la salvación es un proceso que se tiene que alcanzar. De hecho, el apóstol Pablo, y termino ya con esto, en 1 de Timoteo lo dice en el versículo 11 y versículo 12 del capítulo 6. 1 de Timoteo capítulo 6, 11 y 12 dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Escucha, amado hermano, tú que me estás escuchando, tienes el llamado por gracia, tenemos el llamado por gracia, es por gracia, un regalo inmerecido, la vida eterna. Pero la vida eterna hay que echarle mano, hay que echarle mano a la vida eterna. Somos salvos por gracia, pero échale mano a la vida eterna. Es un proceso, la salvación es un proceso de santidad en la tierra. Te quiero bendecir y vamos a estar orando por ti, por tu familia. Y vamos a hacer esta oración para que el Señor resplandezca con su luz nuestro entendimiento para entender el contexto de la palabra. ¿Se puede caer de la gracia? ¿Se puede perder la salvación? Es algo que tienes que meditar en esto y orarle al Señor y teniendo en cuenta estos textos bíblicos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor, nombre que es sobre todo nombre. Y declaro que por medio de esta enseñanza, de este devocional de vida, viene tiempo de revelación, tiempo de transición y de iluminación en nuestra mente, Señor. Revélanos tu palabra, revélanos la enseñanza, revélanos la esencia. Padre, gracias por tu bendición, por tu gracia y por la vida eterna. Pero que nuestra mente se abra y nuestro espíritu se abra a esta revelación y queremos ser educados en la gracia. Queremos ser educados en la palabra. Queremos ser educados en la vida eterna, en la salvación. Es un tema de educación y es un tema de entrenamiento, Padre. Por lo tanto, te damos gracias, Señor, porque nos has dado la vida eterna por tu gracia, pero edúcanos en tu gracia, Señor, y que nada vaya a permitir que en mi vida y en mi familia nos estorbe y nos contamine para caer de esa gracia. Te doy la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Chao, chao, bendiciones.